Porque cuando un hombre es ignorante acerca de la ley, o mejor dicho, no quiere saber nada acerca de lo que Dios nos dice en su santa palabra, él va y rechaza la palabra de Dios, este hombre se va a considerar como una persona buena, como una persona justa. Pero cuando se lee y se estudia lo que dice la ley, que es lo que dice el concepto acerca de la ley, el pecador va a empezar a cambiar, porque va a empezar a darse cuenta de su pecado, porque la ley muestra al pecador lo podrido que tiene su corazón, porque no hay ninguno de los 10 mandamientos que un hombre pueda cumplir a cabalidad, porque todos quebrantamos los 10 mandamientos. Por tanto, el capítulo 20 de Éxodo nos muestra, así como Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, de la misma manera Dios Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Solo Dios es el único que tiene el poder para sacarnos a nosotros de la esclavitud de nuestro pecado, ya que solo en Cristo nosotros es lo que nosotros necesitamos, porque de otra manera nosotros seríamos acusados delante del tribunal de Dios por quebrantar los 10 mandamientos. Y esa ley nos acusa porque nosotros no somos capaces por nuestras propias fuerzas de poder cumplir los 10 mandamientos que Dios nos ha dado en su santa palabra. Por lo tanto, todos los hombres están condenados a la muerte y al castigo eterno. Romanos 3:23 dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Y los cristianos son los únicos privilegiados, ya que se han expuesto a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, que nos muestra cuál es el camino recto que nosotros debemos de seguir. Porque el Espíritu Santo es quien lleva a cabo esta obra en el corazón de todas las personas que Dios por su gracia ha llamado para salvación. Porque la ley de Dios establece nuestra relación con nuestro prójimo y con todos nuestros semejantes. Por eso nosotros siempre debemos obedecer la ley, porque cuando nosotros obedecemos la ley, estamos amando primeramente a Dios y estamos amando también a nuestros semejantes. En el día de hoy solamente vamos a tratar la cuestión acerca de lo que tiene que ver con la lengua, con nuestra manera de nosotros expresarnos. Cuando nosotros consideramos este tema de la lengua, es un tema de muchísima importancia. Además es un tema de que es muy importante también, porque si nosotros leemos la Escritura vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablan acerca del tema de la lengua, acerca de cómo nosotros debemos de controlar nuestra lengua, y nos habla también mucho acerca de la manera como nosotros debemos hablar. Por ejemplo, nosotros encontramos todo esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 15:2 nos dice: la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y el libro de los Salmos nos dice en el Salmo 34:13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hacer engaño. Pero el escritor de la Biblia que más le dedica tiempo a este tema, que incluso dedica varios capítulos de su libro a este tema de la lengua, es Santiago. Por ejemplo, el capítulo 1 de Santiago nos habla de la importancia de refrenar la lengua. En el capítulo 2 y 3, Santiago le dice a los creyentes que no deben calumniarse los unos a los otros. Y en el capítulo 5, Santiago exhorta al pueblo de Dios a que siempre esté hablando con la verdad. Santiago es uno de los que más trata este tema de la lengua. Por tanto, vemos que este tema de la lengua es un tema demasiado importante para Santiago. Recordemos que Santiago en su epístola no se está dirigiendo a los incrédulos, sino que se está dirigiendo a creyentes verdaderos, a hijos de Dios, ya que no podemos nosotros decir que las iglesias están completamente exentas del mal uso de la lengua. Lo que Santiago está tratando acá es el respecto al uso de la lengua.
porque dentro de la iglesia pueden ocurrir todas estas cosas que Santiago está tratando en toda su carta. Y esta es una de las razones por la que Santiago trata muchos temas de la lengua de una manera explícita en su carta. Por tanto, si el Señor nos dice por medio de Santiago que estas cosas pueden ocurrir dentro del contexto religioso, que pueden ocurrir dentro de los creyentes, que pueden ocurrir dentro de la iglesia, que nosotros podríamos llegar a pensar con las relaciones que tienen todos los incrédulos, ya sean estas relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito social o incluso en el ámbito familiar entre incrédulos, porque uno de los efectos más importantes de la conversión, de que una persona verdaderamente ha llegado a los pies de Cristo y que Dios ha derramado su gracia sobre la vida de esta persona, es que esta persona va a empezar a hacer un buen uso de la lengua. Santiago 1:26 nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago nos dice primeramente que la religión, cuando se reduce solamente a demostraciones externas, solamente pueden ser demostraciones externas como ir todos los domingos a la iglesia, orar, ayunar, aunque todas esas actividades que hace la persona se puede considerar a esta persona como una persona religiosa, y los demás pueden considerar a esta persona como una persona religiosa por ir los domingos a la iglesia, por orar, por ayunar. Estas cosas son buenas hacerlas. Santiago no está diciendo que nosotros no debemos hacer esto, porque sabemos que todas estas cosas nosotros las debemos hacer y son cosas buenas, sino lo que Santiago nos quiere hacer ver es que aún estas cosas que son buenas e importantes para nosotros hacerlas, pueden llegar a ser inútiles cuando se tiene una lengua indisciplinada, ya que la lengua nos puede hacer pecar a nosotros de muchas maneras y de muchas formas. Porque si en verdad nosotros queremos ser piadosos y practicar la religión verdadera, hay que refrenar la lengua, porque de lo contrario la religión resulta vana, ya que nos estamos nosotros engañando a nosotros mismos. Porque si un hombre no consigue controlar su lengua, su religión es vana, así ayune 3 veces a la semana, porque su lengua se ha vuelto ingobernable, capaz de blasfemar, de calumniar al prójimo. Usa la lengua para tener conversaciones soeces. Por esto es que vemos que para muchas personas el cambiar la verdad ya ni siquiera les importa. Contar chistes de doble sentido o de dudoso buen gusto, o usar un lenguaje vulgar o obsceno, ya son cosas que son consideradas de muy poca importancia dentro de la sociedad, y para muchas personas ya estas es la forma natural como muchos ya se expresan, su manera de hablar. Hay personas que de cada 10 palabras que dicen, 7 de ellas son vulgares y obscenas, y aunque la sociedad ve estas cosas ya como si fuera algo normal, ya que nadie condena casi en ningún ámbito, ya sea social, ninguna guachada ni ninguna grosería, pero si nosotros vamos a la Escritura, desde la perspectiva de Dios, constituye una violación al 9º mandamiento y una violación a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ya que violar el 9º mandamiento o cualquier otro mandamiento que el Señor nos ha dado, la religión así esta persona sea religiosa, su religión es vana, es una religión inútil, porque no vive de acuerdo a la verdad de Dios, porque no vive de acuerdo como enseña la palabra de Dios. Solamente al salir a la calle nosotros vemos que personas son blasfemas, calumniadoras, que utilizan lenguaje soez, y entre más obsceno y guache sea el lenguaje, para muchos es mucho mejor, y muchas de estas cosas están de moda, y esta ya para muchos es la manera de expresarse. Simplemente si nosotros nos detenemos a escuchar una conversación entre dos personas que ya sean amigos, podemos escuchar palabras corrompidas que utilizan
una persona para tratar a la otra o para simplemente llamar a la otra. Pero preguntémonos, si estas personas son capaces de hablar de esta manera vulgar, obscena y corrompida, ¿será que a estas personas les gusta vivir de la misma manera? Porque a nadie le gustaría colocarse un traje maloliente de un mendigo que vive en la calle. Porque cuando salen a la calle salen limpios y aseados, y por ejemplo, y cuando salen a comer, ellos no sacan la comida de la basura, sino que quieren la comida en un plato limpio y la comida que tenga una buena presentación. Entonces, si a estas personas les gusta vivir limpias y aseadas y tener una buena comida y un plato limpio y bien presentado, ¿por qué cuando hablan les gusta utilizar un lenguaje cochino, sucio y vulgar y obsceno? Por eso el Señor Jesucristo con razón dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La manera como el hombre se expresa, habla, evidencia la realidad que tiene dentro de su corazón. Y un hombre sin Dios tiene un corazón no circuncidado, un corazón que no ha sido cambiado por la palabra de Dios. Es un hombre que necesita de la gracia de Dios porque no puede someterse a la ley de Dios. Y entonces, este hombre, ¿qué va a hacer? Que cuando habla, quebranta el 9º mandamiento como si fuera una ametralladora, y por el tipo de lenguaje que está usando. Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo nos dice que debemos de tener mucho cuidado con las conversaciones, con las palabras que se dicen. Por tanto, cuando hablemos, nosotros siempre debemos hablar siempre con la verdad, procurando edificarnos los unos a los otros. Por tanto, nosotros debemos alejarnos de todas aquellas personas que enseñan mentiras porque nos quieren alejar de la verdad. El Señor nos dice en Mateo 12:33, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tanto, toda aquella persona que ha sido llamada por el poder del Evangelio debe demostrarlo por el buen uso de la lengua, por su manera de hablar y cómo nosotros podemos darle un buen uso a la lengua. Vayamos allá al capítulo 3 de Santiago, cómo nosotros debemos darle un buen uso a la lengua. Dice Santiago 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago en este capítulo nos está hablando del peligro de tener una lengua indomable, del peligro de nosotros tener una lengua incontrolable. Como vimos, Santiago ya venía hablando de esto desde el versículo 26 del capítulo 1, y como seres humanos diferentes a los animales, nosotros nos comunicamos es por medio de palabras, y estas palabras pueden reflejar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, e incluso si nosotros hablamos podemos reflejar nuestras emociones, pero nuestras palabras influyen sobre todas las personas que nos escuchan a nosotros, y esto puede llegar a afectar a una persona, ya sea positiva o negativamente. Vemos que las palabras tienen una influencia tanto de hacer lo bueno como también de hacer lo malo. Por eso es que Santiago nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Santiago en este pasaje no está intentando desalentar a las personas que quieran ser pastores o maestros, porque en el Nuevo Testamento anima a los creyentes a ser maestros. Incluso el Señor Jesucristo ordena ser discípulos a todas las naciones para que les enseñen las cosas que le dijo. Y para instruir a estas personas en los caminos del Señor, nosotros necesitamos maestros. Incluso cuando nosotros leemos la carta de los Hebreos, el autor le reprocha a estos hermanos por no ser maestros. Hebreos 5:12 dice,
Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vemos que la autora de Hebreos les dice a estos hermanos que después de tanto tiempo de ellos estar en el camino del Señor, tenga otra vez que enseñar los primeros rudimentos cuando ellos ya deberían de ser maestros. Pablo dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si algún anhela obispado, buena obra desea. Y este oficio de ser maestro es un oficio muy importante, ya que un maestro tiene autoridad, influencia sobre las demás personas, ya sea en una congregación, en un colegio o en una universidad. Lo que Santiago quiere decir a sus lectores es que ser maestro no debe ser su objetivo primordial o su objetivo fundamental, a menos que la persona esté plenamente capacitada para enseñar. Y esta es una de las razones por la que Santiago mismo se incluye en la exhortación, ya que concluye el pasaje diciendo: los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Porque cuando se le habla al pueblo de Dios, se debe tener mucho cuidado, porque podemos ser juzgados más severamente por lo que enseñamos, por lo que decimos y por lo que hablamos. Y una de las razones por las que Dios no quiere que nos hagamos nosotros maestros a la ligera es porque todos tropezamos de muchas maneras, ya que no hay ser humano del que nosotros podamos decir que nunca tropieza, porque todos nos equivocamos, todos fallamos y sobre todo todos pecamos. Porque la pregunta es, como maestros, ¿qué efecto causan nuestras palabras a todos aquellos que nos escuchan? ¿Estamos capacitados para enseñar? ¿Vamos a hablar siempre la verdad con amor? Porque nosotros sabemos que no hay amor sin verdad. El amor y la verdad siempre van las dos cosas de la mano. Controlamos nuestra lengua, nuestra manera de hablar. Somos verdaderamente conscientes de lo que decimos y conocemos las consecuencias de lo que nosotros decimos puede llegar a traer. Sabemos que vamos a hablar. Sabemos qué es lo que nosotros vamos a hablar, qué es lo que nosotros estamos diciendo, y es por eso que David dice, sabiendo que él no era capaz de controlar su lengua, ahí en el Salmo 141:3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. David en esta oración le estaba pidiendo ayuda al Señor para que cuando él hablara, supiera en realidad qué era lo que él iba a decir, y todo lo que tiene que ver con la lengua, y que todo lo que él iba a decir, que todo lo que tiene que ver con la lengua y sus palabras. Es una enseñanza que se encuentra, y esta es una enseñanza que nosotros encontramos dentro del 9º mandamiento. Vemos que el alcance del 9º mandamiento tiene un alcance demasiado amplio. Por eso es que de manera especial Santiago hace una mención en este pasaje a los maestros, porque son los encargados de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Porque cuando un maestro que enseña, que habla la palabra de Dios, debe tener un especial cuidado en el uso de su lengua y un especial cuidado en todo lo que va a decir, ya que el 9º mandamiento se encuentra entre los mandamientos que nosotros más quebrantamos, porque para relacionarnos con las demás personas, nosotros siempre vamos a utilizar el idioma y vamos a utilizar palabras, y muchas veces podemos hablar palabras que no correspondan a la verdad. Sigue diciendo Santiago ahí en el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago está diciendo que todos ofendemos muchas veces, de muchas maneras, porque no hay persona que nosotros podamos decir que en realidad no ofenda. Y cuando nosotros hablamos de acá de ofender, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es la idea de herir los sentimientos de una persona, ya sea por un insulto o por un hecho. Pero esta palabra ofender nosotros la debemos de traducir más bien como tropezar, como la traduce la Biblia de las Américas, que dice, porque todos tropezamos de muchas maneras.
Por tanto, nos conviene no tropezar en el uso de la lengua, aunque Santiago viene hablando acá principalmente de los maestros en el contexto, pero este tropezar tiene una aplicación hacia todas las personas, pues todos utilizamos la lengua para poder comunicarnos con las demás personas. Pero ¿saben quién es la persona que Santiago dice, de la que Santiago nos habla, que tiene un patrón de vida, que casi no tropieza en todo lo que habla? Aquella persona que es una persona ya madura en la fe. Por tanto, cada vez que el creyente vaya madurando, debe colocar cada vez mucho más freno en su boca, lo que lo llevará a que cada vez adquiera una habilidad para usar el lenguaje de una manera mucho más apropiada. Porque si nosotros miramos cuando se es niño, los niños muchas veces dicen cosas que en realidad ellos no deben de decir, y cuando la persona va adquiriendo madurez, sabe que no debe ser impertinente ni inoportuno en muchos casos, ya que un hombre maduro no va a empezar a ejercer dominio propio, no solo sobre su lengua, sino también sobre el resto de todas sus facultades. Todos tropezamos, dice Santiago, pero aquel que es maduro es la persona que menos tropieza, porque conoce las implicaciones y las consecuencias de todo lo que va a decir y de todo lo que hace, ya que el uso de nuestra lengua refleja nuestro nivel de piedad, porque cuando se es maduro se usan palabras para exhortar, para edificar y para ayudar a los demás hermanos para que podamos glorificar a Dios con todo lo que decimos. Santiago empieza a comparar la lengua con tres cosas específicas en este pasaje. Primero, los frenos en la boca de los caballos. Segundo, el timón de un barco. Y tercero, una pequeña chispa que enciende un bosque. Tres ejemplos que nos ilustran para mirar la situación en la que nosotros nos encontramos. Dice el verso 3: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Lo que Santiago acá nos está diciendo es que un objeto tan pequeño puede controlar un animal tan grande como es un caballo. Un objeto pequeño de metal que se coloca en la boca de un caballo puede dirigir a un animal por donde quiera. Por lo tanto, sería algo normal que el hombre también pudiera controlar su propia lengua. Verso 4 dice: mirad también las naves, aunque tan pequeñas y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. El segundo ejemplo es parecido al primero, pero es un ejemplo mucho más ilustrativo el que está haciendo Santiago, ya que un pequeño timón controla la dirección de un barco. Podemos nosotros ver transatlánticos, portaaviones, cargueros que pueden llevar hasta 200.000 toneladas, que son controladas simplemente por un pequeño timón en comparación con lo majestuoso que puede ser el barco. Un timón que dirige el barco hacia donde él quiera. No importa si el viento es contrario o si la dirección de las olas son contrarias, porque el timón es el que decide y marca el rumbo del barco. Lo que Santiago nos dice es que si un hombre gobierna un gran barco con un pequeño timón, ¿él acaso no puede gobernar también su propia lengua? Pero antes de llegar a la última comparación, Santiago intenta acá hacer un pequeño paréntesis en el verso 5. Así que también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño si nosotros lo comparamos con el resto de nuestro cuerpo, pero este se jacta, se gloria de muchas cosas. El freno de los caballos, el timón de los barcos tienen una característica en común: son muy pequeños, pero son capaces de lograr grandes cosas. La lengua puede gloriarse de muchas cosas, puede hacer tanto cosas buenas como también puede llegar a hacer cosas malas. Alguien dijo que la lengua puede inducir a los hombres hacia la violencia o llevarlo a hacer cosas nobles. Puede destruir al ignorante, puede alentar al abatido, consolar al triste, confortar al moribundo o aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones,
esparcir desconfianzas y llevar a las naciones al borde de la guerra. De estas cosas es capaz la lengua. En tercer lugar, Santiago nos dice en el verso 5, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Todos hemos visto por la televisión lo que sucede en verano o lo que ocurre en grandes bodegas, que por una pequeña chispa puede convertirse en un incendio devastador. Por ejemplo, imponentes robles, majestuosos pinos, grandes bodegas han sido reducidas a cenizas por una pequeña llama. Por eso Santiago dice que una pequeña chispa enciende un gran bosque, y esto nos enseña algo importante. Dice el verso 6, y la lengua, dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago lo que está diciendo es algo terrible con lo que se puede hacer con la lengua. Por eso cuando la lengua no se controla, es como un fuego que no se puede apagar y que arrasa con todo lo que él va a encontrar a su paso, ya que la lengua es usada para la mentira, para hablar en contra de nuestro prójimo, para crear rencillas, para crear calumnias y para dar pie a numerosos pecados, ya que son pocos los pecados que el hombre comete donde la lengua no está involucrada. La lengua corrompe todo el ser del hombre. Santiago dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y esto es lo que el Señor nos dice ahí en Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y el Señor nos dice que esto es lo que sale del corazón, lo que sale de la boca. Estas cosas contaminan al hombre. Por eso es tan importante la labor del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, porque el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo es el que da vida, y el Espíritu Santo es el que resucita de los muertos. Sin la obra especial del Espíritu Santo, nadie va a tener oídos para escuchar la palabra de Dios y para obedecer la palabra de Dios. Sin un nuevo nacimiento, el hombre está perdido y sin posibilidad alguna de él poder agradar a Dios y entrar en el reino de los cielos. La lengua, dice Santiago, es encendida por el infierno. Todas las mentiras salen del infierno, y es fácil para nosotros suponerlo porque la Biblia nos dice que Satanás es el padre de mentira. Sigue diciendo Santiago en el verso 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto es importante que nosotros lo recordemos, que Dios le ha dado dominio al hombre sobre la creación, como nos dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios le dio un dominio explícito al hombre sobre la creación. El hombre ha ejercido dominio sobre todas estas criaturas, porque es una facultad que Dios le ha dado solo al hombre. Sin embargo, el hombre, a pesar de que él puede controlar todas estas, él es incapaz de domar su propia lengua. Y una de las consecuencias de la caída del hombre es que el hombre ha perdido el control de sí mismo. La mente que debería dirigir al hombre ha pasado al segundo lugar. Ahora lo que dirige al hombre son los sentimientos. Santiago sigue diciendo en el verso 9: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunes o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua
salada y dulce. Este texto nos está ampliando mucho más las implicaciones del 9º mandamiento. Santiago dice: hermanos míos, estas cosas no deben ser así. Recordemos quiénes somos y que nosotros dependemos de Dios para nosotros poder controlar nuestra lengua. Por lo tanto, para domar la lengua, nosotros necesitamos de la ayuda de Dios. De la ayuda de Dios, de igual manera que David, nosotros debemos pedir lo mismo que pidió David en el Salmo 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque Santiago no está diciendo que este cambio es imposible, sino lo que está hablando Santiago acá, está hablando de un cambio real y de un cambio permanente. Pero para eso se requiere, nosotros requerimos del poder de Dios para nosotros poder cambiar. Solo Dios puede sensibilizarnos respecto a nuestros pecados y a nuestro uso correcto de la lengua. Nos puede sensibilizar hacia nuestra manera de nosotros hablar y expresarnos. Y este poder está disponible para cualquiera de nosotros si nosotros vamos a Dios. Solo tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios y nuestra imposibilidad de cambiar por nuestras propias fuerzas. Y solo con la gracia de Dios nosotros podemos salir de esto. Nosotros a veces tratamos a las demás personas llamándolas por apodos o por sobrenombres, y esto nosotros no debemos hacerlo. Nosotros debemos de darle un buen uso a la lengua y debemos siempre darle un buen uso a la lengua y hablar siempre con palabras siempre, hablar siempre la verdad. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos la sal y la luz en este mundo. Entonces nosotros debemos vivir y hablar conforme a la verdad que nosotros hemos creído, conforme al llamamiento del Evangelio. Vamos a concluir acá.